Eres solo un error egoísta. Esas fueron las únicas palabras que mi padre me dirigió ese día. Sin gritos, sin enfado, solo la fría y constante verdad de un hombre que me había criado durante 26 años. Soy Sidney, y hasta ese momento, pensé que lo peor que mi familia podía hacerme era ignorarme. Me equivoqué. Horas antes, mi madre había hecho trizas mis registros médicos en medio del vestíbulo de un hospital, gritando, «¿Estás dejando morir a tu hermana?». Los extraños se quedaron mirando. Las enfermeras se quedaron inmóviles. Yo me quedé allí en silencio, los papeles esparciéndose como fragmentos rotos de una vida que nunca pude elegir. Dijeron que esto era sobre amor, sobre sacrificio. Pero no lo era. Se trataba de control. Y de la única cosa que nunca quisieron que supiera, que toda mi vida se había construido sobre una mentira. No era una hija. Era una póliza de seguro. Lo que no se dieron cuenta el día que intentaron quebrarme delante de todos fue que ese día dejé de seguirles el juego. Pensaron que la culpa me poseería para siempre. Pero olvidaron una cosa. No me rindo. Ni ante extraños, ni ante lazos de sangre, y definitivamente no ante personas que solo me mantuvieron con vida para que pudiera salvar a otra persona. ¿Alguna vez descubriste que toda tu vida fue una transacción? Dímelo en los comentarios, porque lo que hice a continuación lo cambió todo. Los trozos de mis registros médicos se aferraban al estéril suelo del hospital como confeti de una celebración a la que nunca fui invitada. Mi madre se paró sobre mí, el pecho agitado por una rabia que podría haber quemado el acero. ¿Crees que puedes sentarte ahí y actuar como una especie de víctima?, escupió, su voz cortando el silencio del vestíbulo como un cristal roto. Tu hermana se está muriendo, Sidney. Muriendo. Y tú no estás haciendo nada. Absolutamente nada. Sus palabras no eran nuevas. Se habían afilado durante años, convertidas en armas que encajaban perfectamente en su boca. Detrás de la pared de cristal de la habitación 311, Vera yacía en su cama de hospital, pálida, frágil, pero aún manteniendo esa sonrisa característica. La quimioterapia le había robado el cabello, pero no su arrogancia. Sus ojos se encontraron con los míos, y por una fracción de segundo, esperé algo, cualquier cosa humana. En cambio, su mirada lo dijo todo. Sigo siendo el centro. Tú sigues orbitando. Me agaché para recoger algunos trozos del archivo. No por culpa, sino porque importaban. Prueba. Hechos. Algo sólido que no podía ser distorsionado como cada cuento para dormir que me contaron mientras crecía. No te crié para ser tan fría, tan ingrata, siseó mamá, bajando la voz como si el volumen la convirtiera en virtud. Te dimos todo. Levanté la vista, mirándola directamente a los ojos. Me diste lo que creíste que te debía. Ella parpadeó. Por primera vez, el silencio se extendió entre nosotras. No paz, no comprensión, solo un espacio vacío donde su furia no tenía donde aterrizar. Luego vino el grito. ¿Estás dejando morir a tu hermana? Rebotó en las paredes pulidas, lo suficientemente fuerte como para atraer miradas. Una enfermera se quedó inmóvil cerca de la máquina expendedora. Un guardia de seguridad giró la cabeza. La vergüenza era una cosa viva deslizándose por mi piel. No me inmuté, no lloré, no me moví, porque sabía que esto no era dolor. Era teatro. Y no le iba a dar un bis. A través del cristal, Vera ladeó la cabeza, un leve movimiento de sus labios curvándose hacia arriba. Posesión. Eso era todo para ella. No necesitaba decir una palabra. El guión había sido escrito años atrás. Vera gana. Sidney cede. Pero no hoy. Me alejé de ese vestíbulo con el peso de 1000 ojos en mi espalda. Ninguno de ellos intervino. Ninguna voz rompió el silencio. Eso era lo que pasaba con escenas como esta. No solo te humillan. Te aíslan. Y el aislamiento. Esa era la lengua que mi familia hablaba con fluidez. Cuando llegué al final del pasillo, el reloj sobre el ascensor marcaba las 10:42 de la mañana. Lo recuerdo porque recuerdo pensar, aquí es cuando todo se rompe. No cuando gritan, sino cuando yo no lo hago. No grité. No me desplomé.
Simplemente caminé porque finalmente comprendí algo aterrador y liberador a la vez. No estaban intentando salvar a Vera. Estaban intentando demostrar que aún podían controlarme. Encontré un rincón tranquilo cerca de la sala de consulta, mi pulso latiendo como fuego enemigo. Saqué mi teléfono y me desplacé hasta el correo electrónico que había mantenido oculto durante meses. Resultados de compatibilidad de donante nacional. Confidencial. La fecha estampada hace 6 meses, el día que hice la prueba antes de que nadie me lo pidiera. Cuando todavía creía que el silencio podría equivaler a paz. El mensaje era directo, clínico, no se detectó compatibilidad biológica. No era compatible, ni parcial, ni marginal, ni siquiera cerca. Ellos lo sabían, o al menos podrían haberlo sabido si se hubieran molestado en preguntarme. Pero, ¿por qué preguntar cuando la suposición es una mejor correa? Presioné reenviar, añadiendo un destinatario, Dr. Ostrom. Asunto, reconfirmación de no compatibilidad para registros. Puse en copia a mi abogada, Laura Lie, porque si este circo se volvía legal, quería mi armadura puesta antes de que se disparara el primer tiro. Me quedé mirando mi nombre en el bloque de firma, Sidney Hall, no la hermana de Vera, no la hija de Coraline, solo yo. Y por primera vez en mi vida, eso se sintió como una declaración, no como una deficiencia. Cuando levanté la vista, papá estaba allí. No irrumpiendo, no gritando, simplemente de pie. Con los hombros anchos y cuadrados como un hombre que pensaba que el mundo le debía reverencia por existir. No me llamó por mi nombre. Nunca lo había hecho. Su voz era monótona, casi aburrida. Eres solo un error egoísta. Sin tono elevado, sin veneno, solo un hecho. Entregado como el clima, inevitable, inalterable. Y de alguna manera, eso dolió más que cualquier grito. No lloré. No pregunté qué quería decir. Eso le habría dado la dignidad de la incredulidad. En cambio, dejé que las palabras se asentaran en mi piel como cemento húmedo. Pesadas, endureciéndose, pero sin hundirse. Detrás de él, la habitación de Vera brillaba como un escenario. Ella no se movió, no parpadeó, solo observó como una reina inspeccionando peones. Di un paso hacia un lado, con cuidado de no rozar su brazo. Una vez, eso podría haberse sentido como desafío. Ahora, simplemente se sentía como el oxígeno necesario para sobrevivir. Cuando llegué al aparcamiento, mi pecho estaba oprimido, pero mi mente estaba afilada como una navaja. Tenía 5 minutos antes de que llegara el coche compartido. Justo el tiempo suficiente para abrir mi aplicación de notas y escribir 3 frases que se sentían como escritura sagrada. Analizada el 19 de octubre. Resultados recibidos el 24 de octubre. No compatible. Luego, sin pensarlo, añadí, no puedes donar lo que no tienes. No puedes amar donde no se te permite existir. Y no puedes quedarte donde nunca fuiste realmente invitado. Pulsé guardar. Mis dedos no temblaban. Ya no. Esto no se trataba de negación. Se trataba de prueba. Prueba de que yo no era la villana que ellos necesitaban que fuera. Y pronto el mundo también lo sabría. Pensé que lo peor había terminado cuando salí de ese hospital. Pensé que la verdad que guardaba en mi teléfono era suficiente para detener la hemorragia. Me equivoqué. 2 horas después, mi teléfono vibró con un mensaje del Dr. Ostrom. Necesito aclarar una inconsistencia en su expediente. ¿Puede regresar hoy? La redacción era educada. El trasfondo no lo era. Mi estómago se apretó como un puño mientras respondía, voy en camino. Cuando entré en su oficina, las luces fluorescentes se sentían más ásperas que antes. Él estaba sentado detrás de un amplio escritorio de roble, con las manos cruzadas, una carpeta de manila abierta frente a él como una herida. Señorita Hall comenzó, con voz baja, profesional, pero teñida de algo más pesado, vacilación. Antes de continuar, necesito confirmar algo. ¿Cuándo fue su último cribado genético? Parpadeé. En octubre para la prueba de donante. Usted tiene los resultados. Asintió lentamente, tocando la pantalla de su monitor con su bolígrafo. Ese es el problema. Nuestro sistema muestra 2 conjuntos de datos, los suyos y los de Vera.
Y no coinciden. Una ola fría recorrió mi espalda. ¿Qué quiere decir con no coinciden? No respondió de inmediato. Simplemente giró el monitor hacia mí. Dos gráficos lado a lado, marcadores codificados por colores donde debería haber habido superposición. Excepto que no la había. Ni siquiera cerca. Ustedes no están relacionadas biológicamente, dijo finalmente. 6 palabras. 6 palabras que partieron 30 años de realidad por la mitad. Me quedé mirando la pantalla, luego a él, esperando una risa, un matiz, algo. Nada. Solo el silencio zumbando como un cable vivo entre nosotros. Yo. Mi voz se quebró. Tragué saliva con fuerza. Soy adoptada. Exhaló lentamente como si se preparara para mi siguiente pregunta. Eso es lo que sugieren los datos. Lo hicimos 2 veces para estar seguros. Mi primer pensamiento no fue alivio. Ni siquiera fue ira. Fue algo más oscuro. Una realización que se enroscaba como humo en mis entrañas. Ellos sabían. Siempre lo supieron. Cada mirada fría, cada comentario casual, no teníamos por qué acogerte. Cada vez que el amor se sentía como un recibo en lugar de un regalo, todo se calcificó en una verdad brutal. Yo no era su hija. Yo era su póliza de seguro. Durante un largo momento, no pude moverme. No pude respirar. La habitación me oprimía como un torno. Necesitaré la documentación, dije finalmente, mi voz extraña incluso para mí. Todo impreso y notariado. Lo tendrá, respondió Ostrom en voz baja. Y Sidney, usted tiene todo el derecho de hablar con nuestro departamento legal. Lo que pasó aquí, lo que se ocultó, cruza líneas éticas. Me puse de pie con piernas que se sentían ajenas, la carpeta de Manila apretada como un salvavidas. Mi teléfono vibró de nuevo. El nombre de mamá destellaba en la pantalla. Lo dejé sonar. Fuera de su oficina, el hospital se sentía más ruidoso que antes. Enfermeras moviéndose como mareas, voces superponiéndose, risas de algún lugar distante. Todo sonaba mal, hueco, como si el mundo no supiera que acababa de cambiar sobre su eje. Llegué al pasillo este y me detuve junto a una ventana que daba al aparcamiento. Coches brillando al sol. Gente viviendo vidas que no acababan de detonar. Presioné mi frente contra el cristal y susurré las únicas palabras que tenían sentido. Nunca se trató de salvarla. Se trataba de control, de influencia, de mantenerme atada a una deuda que nunca tuve. Y ahora intentaron enterrar la verdad bajo capas de culpa y papeles falsificados. Pero la verdad no se pudrió. Esperó. Me aparté de la ventana, con la espalda recta, la mandíbula tensa. Pensaron que había terminado. Pensaron que el silencio era mi configuración predeterminada. Se equivocaron. Esto ya no era supervivencia. Esto era guerra. Volví a entrar en la sala de prensa del hospital antes de que las sillas se enfriaran de la pequeña ceremonia de gratitud de Coraline. La pancarta seguía colgada, las luces seguían encendidas y las cámaras seguían bajando sus trípodes. Ella me acababa de borrar en directo, manipulando la historia como si nunca hubiera existido. No entré enfadada. Entré preparada. La seguridad dudó cuando llegué al podio, pero mi credencial todavía estaba prendida a mi blusa, y lo dije claro, estoy aquí para hablar. No tardaré mucho. Nadie me detuvo. No sabían lo que venía. Coloqué la carpeta de Manila en el podio, la abrí lentamente como un soldado dejando municiones. Mi nombre, comencé, mi voz lo suficientemente firme como para cortar el cristal, es Sidney Hall. No escucharon ese nombre hoy, pero importa. Las cabezas se giraron, los teléfonos se levantaron. Levanté la primera página, sellada y firmada, es el resultado oficial de la prueba del Registro Nacional de Donantes con fecha de octubre. Dice que no soy compatible con Vera Hall. Levanté otra, es un formulario de consentimiento falsificado presentado bajo mi nombre sin mi conocimiento. Y di un golpecito a la carpeta, es la prueba de que mi madre recibió esos resultados hace 6 meses y los ocultó a todos los médicos de este edificio. Una onda recorrió la multitud como una réplica. Los flashes estallaron. Fui adoptada, dije llanamente.
Nunca me lo dijeron. Me trajeron aquí bajo la suposición de que podría salvar a alguien que pasó su vida quebrándome. Y cuando eso falló, intentaron usar mi cuerpo para cubrir su mentira. Detrás de mí, escuché los jadeos, los susurros, luego el fuerte quiebre de la compostura de Coraline. Ella tropezó hacia adelante, su voz lo suficientemente aguda como para cortar la estática. Mentiras, está inestable. Esto es venganza. Me giré, tranquila como una piedra. No, esto es documentación. Levanté la página sellada. Su sello azul atrapando la luz. A diferencia de la firma falsa que usted presentó, esta se sostiene en un tribunal. Más flashes. Una voz de la prensa gritó, ¿quiere venganza o justicia? Ni siquiera parpadeé. Ninguna de las dos, dije. No quiero más silencio. Bajé del podio, con la carpeta en la mano. Detrás de mí, Coraline se desplomó. El golpe de su cuerpo contra el suelo fue lo suficientemente fuerte como para silenciar la habitación. Merrick se abalanzó sobre ella, gritando algo ahogado por la creciente ola de voces. En el monitor, la transmisión en vivo de Vera se puso en negro. Las cámaras me siguieron mientras salía, mis tacones sonando como disparos en el azulejo. Nadie intentó detenerme porque no podían. Ya no. Cuando llegué al pavimento soleado de afuera, mis manos no temblaban. Ni cuando llamé a Laura. Ni cuando dije, envíalo todo. Cada archivo, cada foto, cada marca de tiempo, primero a la prensa, luego a legal. Ella exhaló bruscamente al otro lado. Acabas de volar el tejado, Sid. Bien, dije. Que se ahoguen con la luz del día. Por primera vez en mi vida, la verdad no estaba enterrada. Era ruidosa. Era permanente. Y era mía. Han pasado 7 días desde esa conferencia de prensa. 7 días desde que mi nombre dejó de ser un susurro y se convirtió en un titular. Hija adoptiva expone falsificación de consentimiento en escándalo de donación de órganos. La Junta de Ética del hospital inicia una investigación. No leí las secciones de comentarios. No necesitaba hacerlo. Esto no se trataba de aplausos o indignación. Se trataba de la verdad y de finalmente estar en ella sin temblar. Coraline bajo observación médica. Merrick, silencioso como la tumba que cavó para su propia reputación. Vera, dada de alta ayer. Sin sermones de Instagram, sin versículos bíblicos cuidadosamente seleccionados, solo silencio digital. Y yo. Me senté en mi balcón esta mañana, café solo, la ciudad viva bajo mí, y por primera vez en años, sentí que el aire era mío para respirar. Más tarde, llamó la oficina legal del hospital. Su voz era tranquila, casi disculpándose. Señorita Hall, su hígado nunca fue compatible. Ni marginal, ni parcial. Incluso si usted hubiera accedido, no habría funcionado. Me reí. No porque fuera gracioso, sino por la brutal ironía. Libraron una guerra por algo que nunca fue posible. Nunca se trató de salvarla. Se trató de poseerme. A las 4:45 de la tarde, un mensaje de texto iluminó mi pantalla. Vera, ¿podemos vernos? Solo nosotras, por favor. Fui, no para un cierre, sino para una confirmación. Ella estaba sentada en un banco del hospital, con la capucha bien ajustada, calcetines de hospital aún en los pies. Cuando me acerqué, no levantó la vista de inmediato. Cuando lo hizo, su voz era tranquila, monótona. Solo te mantuvieron por si yo necesitaba algo algún día. Cayó como escarcha, fría y sin peso, porque en el fondo siempre lo había sabido. No pido perdón, añadió. Bien, dije, porque no lo estoy ofreciendo. Sin gritos, sin una salida dramática. Solo 2 personas admitiendo finalmente lo que la sangre nunca nos hizo, familia. Al día siguiente, presenté la documentación para un cambio legal de nombre. Sidney Hall, mío por elección, no por transacción. Antes de acostarme, abrí un sobre que no había notado en la pila de correo. Sin dirección de remitente. Dentro, una nota con letra inclinada. Hola, Sidney. Vi tu historia. Yo también soy adoptada. Tampoco sabía que podía decir que no.
Gracias por mostrarme que puedo. Tengo 17 años. Me diste algo que no sabía que tenía permitido tener. Elección. Sin firma, solo prueba. No de dolor, sino de propósito. Así que, si estás viendo esto y alguna vez te sentiste borrado por las personas que debieron protegerte, escúchame. Tu valía no está sujeta a negociación. Tu voz no es demasiado alta. Y no estás solo. Dime en los comentarios, ¿qué verdad dirías si el miedo no te atara la lengua? Porque quizás, solo quizás, tu historia es la que alguien más necesita para volver a respirar. Y si crees que historias como esta importan, suscríbete. Querer. Se parte de un espacio donde el silencio ya no es supervivencia. Es una elección que nunca más tendrás que hacer.